Hola, hola. Hoy estamos en un branch de presentación de proyectos de un proyecto nuevo en Asunción que viene a renovar todo y con una ubicación espectacular. Te dejo los detalles. Ingresamos al evento y aquí podemos apreciar la unión de dos desarrolladoras con mucha trayectoria en Paraguay, que son Creo y Altamira. Juntas fusionaron sus experiencias para crear el proyecto de Veralta. Aquí podemos apreciar el terreno donde se realizará el proyecto y en el cual destaca principalmente la naturaleza y los 1.200 metros cuadrados de áreas verdes y árboles nativos que serán parte del proyecto. Ahora te cuento todo lo que necesitas saber acerca de Veralta. Veralta no es solo un complejo de departamentos, es el proyecto que redefine tu calidad de vida y la de tu familia. Permíteme comentarte más detalles acerca de este gran proyecto. Primeramente, la ubicación privilegiada, a minutos del eje corporativo en el barrio Los Laureles, ubicado sobre la calle Camilo Recalde, esquina Serafina Dávalos, en el barrio Los Laureles. El proyecto se caracteriza por ser una manzana completa y estar ubicado en el barrio Los Laureles, que es uno de los barrios más residenciales de Asunción y con conexión a todo, a minutos de todo. Tenemos cerca los shoppings Mariscal, Multiplaza, tenemos también la ciclovía de Boyani, otros supermercados de renombre e incluso churrasquerías. La calidad de vida para vos y los tuyos. Ahora te cuento por qué. Una vida de club, caracterizado principalmente por su nivel de amenities en la distribución de todo el terreno, que tenemos lo siguiente. Lo más atractivo de Veralta es todo el área verde, más de 1.200 metros cuadrados de patio interno e incluso árboles nativos que permanecerán en el terreno, que ya están desde hace años brindándote una vista verde y con una conexión con la naturaleza. Tenemos en todo lo que serían los amenities de Veralta, tenemos unos quinchos ubicados en esta parte del terreno, canchas de pádel para los que aman los deportes, salones de eventos en esta área conectados al quincho. Después tenemos salones de juegos para niños y para adultos. Tenemos un parquecito al aire libre y un kids room cerrado. En cuanto a amenities, podemos ver la distribución dentro de todo el terreno. Aquí se encuentra la primera torre de Veralta y de este lado tenemos todos los amenities. Primero, los quinchos disponibles. Segundo, las canchas de pádel para quienes aman los deportes. Como punto número 3, aquí en el mapa se ubica un salón de eventos que es mucho más grande que el quincho, casi el doble de tamaño. Un kids room, que es un área de juegos para niños completamente cerrado y equipado. Después tenemos un parque infantil techado súper grande para los más pequeños de la casa. Tenemos una piscina con solarium súper amplia con una vista espectacular a la copa de los árboles. Tenemos las plazas cubiertas, tenemos el área de barra que tiene como un plus adicional, que va a ser un barcito para que vos, viviendo dentro de Veralta, dentro de todo este complejo vida de club, quieras tomar un cafecito, una chop, algo, tengas una barra disponible en tu edificio. En el número 10 tenemos el gimnasio equipado, nada más y nada menos de 150 metros cuadrados con equipamientos de primer nivel. Y como punto número 11 tenemos todo el parque recreativo que pueden ver, que conecta la primera torre de lo que sería Veralta con las próximas torres que tendrá todo este complejo de departamentos. En el punto 11 tenemos el parque recreativo que está ubicado en esta parte, y lo más atractivo de Veralta son los 1.200 metros cuadrados de áreas verdes que te permitirán tu conexión con la naturaleza. Y aquí podemos ver más a detalle cada uno de los amenities que estuvimos mencionando anteriormente.
La piscina con solarium, con las vistas a las copas de los árboles y también con la vista a la torre. El gimnasio de más de 150 metros cuadrados, full equipado. Las canchas de pádel, el quincho, el área de Kids Room, que está con el Kids Room cerrado, y el área de juegos techada. Plaza techada con barra, que es la barra con el barcito habilitado que habíamos mencionado anteriormente. Un salón de eventos. Esta es otra vista del salón de eventos. Salas de juegos para los más grandes de la casa. Súper completo y full equipado también. Tenemos el parque infantil techado, incluso con los murales para escalar, todos esos detalles pensados para los más pequeños de la casa. Y tenemos las tipologías de monoambiente, un dormitorio, 2 dormitorios y 3 dormitorios. También mencionar que durante el mes de julio del 2025 estamos en etapa de preventa recientemente. Entonces tenemos los precios preferenciales que te vamos a dejar en la descripción de este video de acuerdo a cada tipología. Tenemos las unidades monoambientes, todas caracterizadas por tener balcón, eso es un plus adicional. Esta es la tipología monoambiente que tenemos desde 39,65 metros cuadrados. La característica principal es que todas las unidades cuentan con balcón y tienen una distribución muy bien aprovechada. 30,80 metros cuadrados de área propia o área interna y 8,85 metros cuadrados de patio. Las unidades que están en planta baja tienen un privilegio adicional de tener patio. Ya nos quedan las últimas unidades en planta baja y las siguientes que están en otros pisos también poseen balcón. Esta es una tipología monoambiente del nivel 1 que tiene 35,70 metros cuadrados. Como verán, la diferencia únicamente es en la medida del patio. La distribución sigue siendo igual. Tenemos un área interna de 27,20 metros cuadrados y un área de balcón de 8,50 metros cuadrados. Y tenemos esta tipología monoambiente que mide 33,85 metros cuadrados, que es como una distribución en L, y lo lindo es que tenés como una isla que te puede servir como para separar el área de la cocina con el de la sala y el dormitorio. Tenemos la tipología monoambiente de 30 metros cuadrados con un área interna de 26,40 y un balcón de 3,60 metros cuadrados. Ahora pasamos a las tipologías de un dormitorio. Tenemos la tipología en planta baja con el patiecito interno de un área interna de 44 metros cuadrados y un patio de 16 metros cuadrados. Importante, para todas las tipologías vienen amobladas con horno, anafe, extractor o purificador, también con los placares y muebles de cocina y la mesada de granito. Esta tipología de un dormitorio mide 48,70 metros cuadrados y de área interna tenemos 40,90, casi 41 metros cuadrados y casi 8 metros cuadrados de balcón. Tenemos la segunda tipología de un dormitorio con 56 metros cuadrados, con un área interna de 48 metros cuadrados y un área de balcón de casi 8 metros cuadrados. También una distribución tipo en L. Y tenemos esta tipología de un dormitorio de 41,85 metros cuadrados, 39,20 de área interna y 2,65 de área de balcón. Tenemos otra tipología de un dormitorio con un área interna de 46 metros cuadrados y un área total de 49 metros cuadrados. Y ahora pasamos a las tipologías de 2 dormitorios. Con una distribución súper buena, tenemos la tipología de 2 dormitorios con un área interna de 80 y un área de patio de 22 metros cuadrados. Les recuerdo que estos 22 metros cuadrados de patio son para las únicas unidades que están en planta baja. Vamos a ver las otras tipologías que son ya en pisos superiores. Y tenemos una excelente distribución. Por aquí tenemos la entrada, la cocina, el área de lavadero, la mesada de granito. Acá se puso un estar comedor, el living que conecta con el patio. Y por aquí tenemos el baño social, la habitación en suite y la habitación secundaria.
y un balcón tipo en L. Tenemos esta tipología de 2 dormitorios que, si pueden apreciar el plano y el recorrido que realizamos anteriormente, es la misma distribución. La única diferencia está en el balcón, y que la otra unidad que habíamos explicado anteriormente era de planta baja y tenía un patiecito. Después tenemos la tipología de 2 dormitorios del nivel 1, que en cuanto a área interna es bastante similar, y la distribución también a las 2 anteriores que vimos. Lo único que varía es el área de balcón y la distribución del balcón. Nada más, después las áreas internas y distribuciones y todo lo que incluye es lo mismo. Y ahora pasamos a las tipologías de 3 dormitorios. Este departamento ubicado en el nivel 1, la diferencia es que los que están ubicados en el nivel 1 poseen un balcón mayor por la dimensión de la losa de distribución del edificio. Tenemos un área interna de 85,60 y un área de balcón de 19, casi 20 metros cuadrados de balcón. Se ingresa por este acceso que conecta la sala estar con la cocina y la mesada de granito. Y de este lado tenemos una habitación en suite con su propio balcón privado. Por aquí en el pasillo tenemos el baño social y tenemos esta habitación que, a su vez, los ventanales conectan con el balcón principal de todo el departamento. Y de vuelta en esta esquina del departamento tenemos la habitación en suite. Es decir, en este departamento tenemos 2 habitaciones en suite, una habitación normal y un baño social. Y tenemos la tipología de 3 dormitorios, que es la planta tipo, es decir, desde el nivel 2 en adelante se repite la misma distribución. Tenemos un área interna de 85,60 que no varía con respecto al anterior, y lo único que varía es el área de balcón, que a partir del nivel 2 en adelante sería de 14 metros cuadrados. Y tenemos el mismo plano de distribución, el acceso por aquí, el área de cocina, lavadero, la mesa de granito, la sala estar que conecta con el balcón principal, esta habitación en suite con su propio balcón, y de este lado tenemos el sanitario social y la otra habitación en suite. Esto es Veralta, la vida de club en una inmejorable ubicación en Asunción. Para más info te dejamos los detalles en la descripción del video y también nuestro número de contacto por si quieres agendar una visita, recorrer el proyecto y conocer todo el terreno y lo que Veralta tiene para vos. Nos vemos en el próximo video.